¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Bienvenidos a este live, bienvenidos a este live, a hoy domingo. Hoy domingo de confesiones crocheteras, hoy domingo de nuevas historias y sobre todo del Día de la Mujer, así que no podíamos dejar pasar esta celebración y por mucho que haya, tenemos que celebrar el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Así que bienvenidas a este live, bienvenidos mis chicas y mis chicos. Y hoy tenemos una historia súper hermosa también, maravillosa para que aprendamos, pero antes quería iniciar que me escriban en los comentarios desde qué lugar, desde qué parte del mundo nos conectamos, desde qué lugar del planeta, que escriban desde dónde están conectaditas y conectaditos y vamos a ir arrancando ya con el live de hoy y felicitándolas a todas las que se unan mujeres hoy, el Día de la Mujer, felicitarlas. Les tengo aquí un hermoso arreglo floral, les tengo aquí un hermoso y precioso arreglo. Así que, ¿desde dónde se conectan, mis chicas? Aquí nos conectamos desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Y pues supongo que se escucha bien y se ve bien, supongo. No sé si hay alguna que me pueda decir. Hola, hola Juana. Hola Isabel, buenas tardes. ¿Desde dónde se conectan? Y esperamos unos minuticos que se unan más y les muestro este arreglo floral que les tengo del Día de la Mujer. Un detalle maravilloso que pueden tejer y que pueden obsequiar. Hola, hola mis chicas. ¿Desde dónde se unen? ¿Desde dónde nos unimos? Isabel, desde Tunja, desde Colombia, Tunja. Sí se ve bien, gracias Beatriz, gracias Beatriz. Que sí se ve bien y se escucha bien. Listo, listo. Hoy sí están funcionando los micrófonos. Hoy sí quisieron los micrófonos funcionar. Mis chicas, ¿desde dónde? Voy a leerlas. Desde México. Hola Alejandra, bonito día. Desde México, saludos a todas las mujeres en este día maravilloso. Juana, desde Michoacán, México. Brenda, hola Brenda, ¿cómo estás? Desde Guatemala, Brenda. Desde Edimburgo, Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Angie también desde Guatemala. ¿Desde dónde más, mis chicas, se conectan hoy? Feliz Día de la Mujer, mis chicas. Besitos, besitos. Feliz Día de la Mujer para todas, todas las que se están uniendo, todas las que se están conectando en cualquier parte del mundo. Feliz Día de la Mujer. Desde California, Ceci, desde California, también aquí desde México, Jenny, desde Barranquilla, Colombia, Marina, Elizabeth también desde México, Gloria, también varias mexicanas. Saludos a todas mis chicas mexicanas. Feliz Día de la Mujer. Feliz día, Miss. Gracias, Jenny. Gracias. Feliz Día de la Mujer a todas las de Argentina. Nancy, hola, hola, Argentina. Mis chicas, feliz día. Qué día tan maravilloso que haya un día para nosotras exclusivamente, ¿cierto? Desde Venezuela, Yerlis, desde Venezuela. Mis chicas, qué hermoso tener un día para nosotras solamente de la mujer, ¿cierto? Los hombres envidiosos que dicen, ay, que no le sacamos día a los hombres, pero también hay día del hombre. ¿Desde dónde más? Gracias, Elizabeth. Desde México es primera vez aquí. Ay, perfecta. Perfecta García 5138. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Y bienvenidas a todas las que están por primera vez y que siempre se unen a esta hora conmigo para mirar qué historia tenemos hoy. Hoy es una historia de la que vamos a aprender mucho, pero mis chicas, como estamos en el Día de la Mujer, quiero este ramito recordarles, este es un precioso arreglo que les hice y está en el canal disponible para que lo tejan. Es un precioso arreglo de flores, un ramo en una macetica que les hice, así que quería hoy traerlo aquí al live en honor al Día de la Mujer, festejar con ustedes. Es unas rosas hermosas, las hice de 2 tonalidades, un rosa un poquito más oscuro en los pétalos exteriores y en los internos un poquito más clarito.
Es una flor que en TikTok se ve como blanca, pero en realidad es amarilla, no sé por qué, pero en YouTube sí se ve amarillita. Y miren ese pajarito tan hermoso, ese coliflor, ay, ¿cómo le dicen en sus países a este pajarito? Escríbame. Entonces, este arreglo, mi chica, se los quise traer a ustedes hoy, el Día de la Mujer, para festejarles. Colibrí, sí. Colibrí, colibrí. También le dicen colibrí. Ah, entonces en todas partes le dicen colibrí. Está hermoso, ¿cierto, Ana? Está precioso. Sí, en todas partes al parecer le dicen colibrí. Está precioso. Y entonces allá en el canal lo pueden tejer. Yo le hice una tapita, miren la tierrita, es un circulito tejido en tono café para tapar el oasis o no sé cómo le llaman en sus países. Aquí le llamamos oasis o icopor. Bueno, el icopor es diferente aquí al oasis, pero para enterrar los palitos de pincho de cada rosa, de cada flor. Y si lo llenamos mucho más, pues mucho más bonito se va a ver, mucho más frondoso. Entonces, mis chicas, feliz Día de la Mujer. Y adicional, yo quiero como completar hoy con unos, quiero que me digan en sus países cómo le dicen a este tipo de flor. Esta es una rosa y este es como un lirio, si no estoy mal. Pero este tipo de flor, ¿cómo le dicen? Miren las que hice. Me dediqué esta semana que pasó unos días, hice unas. Aquí en Colombia le llamamos claveles. Pero quiero que ustedes me digan en su país cómo le dicen a esta flor, si le dicen claveles o si le dicen otro tipo de nombre. Aquí los conocemos como claveles. Clavel en México también. Por ahí me dicen que en México también le dicen clavel. Mis chicas, me encantó esta flor. Ay, me pareció tan linda. Si les gusta, si les gustó cómo me quedó, se las enseño a hacer en un crochet express porque es supremamente fácil de tejer. Miren lo hermosa que queda. En México también le llaman clavel. En Ecuador también claveles, dice Graciela. En El Salvador también clavel, en Guatemala también clavel. Ah, entonces en todas partes le llamamos claveles. Y sí quedaron parecidos a los claveles, ¿cierto? Cuando la vieron, sí dijeron, ¿es un clavel? Porque a veces yo hago cosas y digo, ay, ¿será que la gente cuando lo vea no va a parecer un clavel, no va a parecer claveles? Pero sí creo que sí me quedaron parecidos, ¿cierto? Y les hice una sola hojita, pero en realidad los claveles tienen mucho más así saliditas. Esta en tono rosita es para ustedes, mis chicas. Feliz Día de la Mujer. La hice también en un tono como salmón. Miren esta. Me quedó linda. Pero ya les muestro cuál fue mi favorita. En Perú también le dicen clavel, me dicen aquí en TikTok. Feliz Día de la Mujer Esforzada y Valiente. Gracias, María Luisa. Este es como un tonito salmón y esta sí es mi favorita. Es un tonito, porque normalmente aquí yo veo que en Colombia hay muchas florecitas así, los claveles son más bien como blanquitos o rosita claro y el bordito un poquito más oscuro. Entonces esta fue mi favorita. No sé si es la de ustedes también conmigo. Entonces, mis chicas, feliz Día de la Mujer. Eh, Aquí en TikTok me dicen que están tejiendo a Rumi, a K-Pop del canal. Ay, genial, genial, genial que la estén tejiendo. Ahorita la muestro. Mis chicas, tenemos estas florecitas. Escríbanme en los comentarios si quieren que se las enseñe en un TikTok, en un reel súper cortico, en un crochet express. Escríbanme, ¿sí? Sí, súper fácil, mis chicas. Yo hice estas tres, hice cuatro porque ya regalé una, igual a la que me encantó, ya la regalé, se la di a mi hermana, pero hice cuatro como en menos de 2 horitas. Súper fácil. La hojita súper fácil. Esto se hace tan sencillo. Se hace todo el primero, la partecita de abajo que es como gruesita, esta parte verde. No sé si le llamamos, bueno, el pompón, el centro. Y luego tejemos todo esto arribita y se jala y solito se frunce. Les puedo hacer un crochet express súper fácil de estas florecitas. Entonces, sí, aquí me dice Maribel que sí. Sí, por favor. Di mi nombre, Lisbeth, hola. Sí, yo quiero tejerla, me dice.
la voy a enterrar aquí en la maceta, porque las quiero en la maceta, miren, para como rellenar y tupir más la macetita, ¿cierto? Le dejé la parte del palito, acá, sin tupir con el hilo verde, para poder enterrarla aquí, y que a partir de ahí, pues ya quede, esta como por acá, y que a partir de ahí, pues ya quede el hilo saliendo como si saliera de la maceta. Entonces, mis chicas, ¿qué les parece estas flores? Se las voy a enseñar entonces. Ay, se va a ver lindo. Miren, mis chicas, se ven preciosas las flores. Una pregunta, ¿tienes a Snoopy? No, a Snoopy lo tenemos pendiente para tejer próximamente, pero aún no lo hemos hecho, ya casi lo hacemos. Esta flor quedó como tapándome la otra, pero no pasa nada. La idea es que se tupan. Entonces, mis chicas, feliz Día de la Mujer con este ramo precioso. Se los dedico. Aquí en el canal está todo el ramito de la maceta. Y pues próximamente, entonces en un Crochet Express, esperen el tutorial o el patrón escrito ahí en pantalla del clavel, de los claveles. Se ven preciosos. A mí me encantaron los claveles. Los naturales reales casi no, pero los tejidos sí. Los tejidos sí me encantaron. Ay, gracias, Jennifer. El colibrí quedó precioso también. Ahí en el canal se los enseña a tejer y los colores que ustedes le quieran poner es a gusto de ustedes el colibrí. ¿Listo? Qué hermoso arreglo, ¿cierto? Gracias, mis chicas. Gracias por siempre estar aquí elogiando los tutoriales. Jenny dice que está a la espera con ansias de Snoopy y si fuera posible a Woodstock, ¿cuál es? Fan de tus videos. Gracias, Jenny. Bueno, mis chicas, les voy a mostrar los tutoriales que tenemos antes de empezar con la historia. Voy a dejar el ramo porque estamos en el Día de la Mujer y hay que dejarlo. Por aquí me estaban diciendo en TikTok que ya están tejiendo a Rumi, ¿cierto? Aquí tengo a Rumi. Vamos a tener, me preguntan mucho si vamos a hacer las otras chicas, las otras guerreras K-pop. Y sí, las vamos a tener listo con este mismo cuerpo, ¿vale? Espérenme, recupero que ya sentí que la garganta me siento un jalonazo aquí en las cuerdas. Creo que ya. Es que cuando hablo mucho siento aquí como en las cuerdas, ¿cómo se le llama esto? Cuerdas vocales o no las amígdalas ni la garganta, sino las cuerdas cuando siento el jalonazo como si me jalaran por allá por dentro algo. Entonces, mi chica, vamos a tener a las guerreras. Sí, me las preguntaban mucho, me las pedían mucho, mis chicas, y sí las vamos a tener, solo que tengan un poquito de paciencia porque estamos terminando a las chicas superpoderosas y estamos terminando la mini colección de Sanrio, Kuromi, My Melody, Cinnamon Roll y nos faltaba Hello Kitty. Entonces, Hello Kitty ya va a estar ahorita después de las chicas superpoderosas. Y seguimos con las otras dos. Las vamos a hacer con este mismo cuerpo que yo sé que les gustó mucho. Miren, con este mismo cuerpo las vamos a trabajar, ¿vale? Con este mismo cuerpecito vamos a trabajar a las otras guerreras. Yo sé que son un poquito más difíciles, o para mí son un poquito más difíciles, porque la ropa y el vestuario es mucho más trabajoso, tiene mucho más elaboración, pero lo vamos a lograr. Creo que hay una que tiene el pantalón largo, bueno, lo vamos a lograr y vamos a hacer unas guerreras K-pop muy, muy lindas, muy lindas. Entonces, el pajarito amarillo que sale con Snoopy. Yo sí decía ese nombre que me dicen, no me suena. Listo, listo, ya sé. Hola, Denise, recién llegando, no pasa nada. No hemos contado la historia de hoy todavía. Sí. Gracias, Jennifer. Entonces, mis chicas, vamos a tener a las guerreras K-pop, ¿listo? Y les voy a mostrar primicia, para las que están acá conectadas, es primicia.
Mis chicas, ya les tengo aquí para mostrarles a las chicas superpoderosas. ¿Listo? Burbuja ya se las he mostrado en todos los lives, todos los domingos se los muestro. Ya ustedes saben que aquí está Burbuja en el canal para que vayan y la tejan. Chin, 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 chin. Esta ya la conocen. Pero no les he mostrado las otras que ya terminé. ¿Listo? Las otras. Ya tenemos en el canal el pelito de Bellota. Miren Bellota cómo me quedó. Díganme si les gusta. Bellota quedó súper linda, hace juego con Burbuja, ya están las dos ahí. Y les voy a mostrar a continuación, pues a Bombón. Bombón no la he subido, Bombón se sube este jueves, ¿listo? Pero pues se la voy a mostrar, porque quiero, puedo y no me da miedo. Esto, hermosas, dice Astrid. Sí, quedaron súper lindas. Yo sé que les encantó. Uy, eso le fascinó a esta chica súper poderosa a usted que me pusieron a correr. Entonces, mis chicas, les voy a mostrar a Bombón. Bombón también quedó muy linda, miren, Bombón. Quedó muy linda con su moñito, ¿cierto? A mí me encantó. Escríbanme cómo les pareció. Qué bella, sí, sí, qué bella. Mi chica, miren, el cabello se lo trabajamos así. Ay, no sé cómo, no sé si a ustedes les guste así el cabello, pero a mí me gustó así, porque es que no lleva otra forma de hacerlo, o sea, es demasiado largo, tiene que llegar más o menos hasta la mitad de la pierna y además de eso, pues es plano. Entonces yo no hallaba qué otra forma hacerlo y así lo hice y así lo diseñé, así que espero que les guste. El ganchito en forma de corazón, su moñito en la parte de arriba. A mí me encantó. A mí me encantó y no sé, como que quedaron súper lindas las tres, que esperen que no tengo cómo agarrarlas, pero quedaron súper lindas las tres chicas súper poderosas. Así que vayan y téjenla. Esto es con lo que vamos a arrancar el live de hoy. Ustedes saben que los live de los domingos es confesiones crocheteras y vamos a contar una historia que viene desde muy lejos y vamos a aprender mucho de esa historia. Pero antes de eso, pues ustedes saben que yo les muestro lo que hay en el canal, los tutoriales para que vayan y los hagan, los tejan y aprovechen, aprovechen. Entonces, mis chicas, ¿qué vendes? Los patrones sí están disponibles. Los patrones sí se venden y están disponibles para las que los quieran adquirir. Están hermosas, Dios te bendiga. Gracias. Entonces, mis chicas, están disponibles los patrones también. Si a ustedes se les facilita más tejer siguiendo el patrón escrito, pues lo pueden tejer, lo pueden comprar, perdón, y lo tejen a su ritmo mirando el patrón escrito. Pero si a ustedes se les facilita más seguir el tutorial, mirando el video paso a paso, pues también por allá por el canal están los tutoriales. ¿Listo? Los de estas dos ya están en el canal. Y el de Bombón, pues está el jueves. ¿Listo? ¿De dónde eres? De Colombia. Yo estoy en Colombia. ¿Listo? Gracias, Ingrid. Gracias, María Luisa, que están muy lindas, que están espectaculares, que están hermosas. Gracias, mis chicas. Gracias. Gracias a todas por todos los corazoncitos y elogios a estas chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas que no pensaba tejer y que terminé tejiendo gracias a ustedes que me lo pidieron tanto. Entonces, mis chicas, ya saben. Y el patrón escrito de Bombón sí ya está. ¿Por qué? Aunque no ha salido el patrón, el tutorial en el canal, ya está el patrón escrito porque lo puse en preventa con un descuento. Hasta esta semana creo que termina la preventa del patrón escrito con descuento por si lo quieren adquirir. Por eso ya está disponible el patrón, aunque no esté el tutorial, ¿ok? Creo que unas ya me escribieron que lo adquirieron. Gracias, gracias por todos los elogios. Gracias, mis chicas. Entonces, ¿listo? Allá está para que vayan y las hagan, las disfruten, las tejan. Se las quería mostrar antes de que arrancáramos, que vieran cómo lo hicimos. Hicimos el cabello ya completito, así como el de Burbuja, y le pusimos las partecitas en los laterales para que quedara así con el cabellito hacia el lado de bellota. Creo que en otros países como Argentina creo que le dicen cactus. Y a pétalo, también le dicen pétalo, a bombón, la hicimos así. También espero que la disfruten.
Las tengo sobre una basecita. Espero que las disfruten y que vayan y las tejan. ¿Listo? ¿Envíos a México? No, mis chicas, ustedes saben que yo no trabajo ni hago venta de los diseños terminados. Todo lo que yo les muestro es de los patrones escritos para que ustedes mismas los tejan. Los diseños terminados no los vendo. ¿Listo? Todo esto es para que ustedes vayan y lo tejan y adquieran el patrón o pueden tejerlo. Gracias, Jennifer, que tengo una mano maravillosa. Gracias. Todo lo que haces y nos enseñas. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes. Gracias a Astrid también. Canal de YouTube, sí. El, la plataforma de la Y. Sí, aquí en el perfil, aquí en TikTok, está el enlace para que vayan al canal y las tejan. ¿Listo? ¿De dónde soy? De Colombia. ¿Tienes algún patrón para tejer a Rumi? Pregunta Roxana. Sí, Roxana, de pronto acabaste de ingresar, ¿no la viste? La mostré al inicio. Está Rumi así en el canal, ¿listo? Para que vayan y la tejan. Esta es la Rumi que hicimos y que nos falta tejer las otras dos. ¿Listo? Nos falta tejer las otras dos, pero pues pronto se las subo, ¿listo? Pronto, 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 pronto. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia, porque es que hay muchos diseños esperando. También vamos a hacer a Snoopy después de las guerreras. También vamos a hacer a Michael Jackson. También vamos a hacer a... Ay, las chicas que estuvieron conmigo en el live de inicio de año, ayúdenme. También vamos a hacer Michael Jackson, el otro, vamos a hacer uno de Toy Story porque se viene la película y también, ay, les tengo una sorpresa, ustedes vieron, mis chicas. Como está la película de Mario, en el canal ya tengo muchas cosas de Mario, pero faltaba algo. Entonces se los hice en versión llavero y va a ser espectacular. Yo estoy enamorada antes de que saliera. Muy pronto se los muestro, antes de que salga la película. A Yoshi, ahí les adelanto, a Yoshi. Entonces, ¿qué es lo otro que íbamos a hacer este año también? Ahí vamos con la lista, ¿listo? Ahí vamos con una lista larga de personajes que tengo que hacerles. Sí, ya les dije que vamos a tenerlas despuesito de Hello Kitty. Sí, mis chicas, despuesito de Hello Kitty, ¿listo? ¿De qué país son? De Colombia, estamos en Colombia. Feliz día, sé que sigo aquí con mi ramo que también está en el canal para que lo hagan. Mis chicas, y me traje una más, porque yo dije siempre mostrándoles lo mismo, pues hoy me traje, miren a quién, a que viniera aquí al live a contarnos la historia de hoy. La historia que nos va a dejar una gran enseñanza. Ya casi arrancamos con la historia. Miren, mis chicas, ¿quién me traje yo? A esta preciosura, a esta divinura de Pitufina que me vino a acompañar hoy. La tengo exhibida en un buffet, en un, ¿cómo le llaman a esto? Un buffet, bueno, ya no me acuerdo. No, mi chica, yo no las vendo. ¿Qué precio tiene? Me preguntan. No, yo no las vendo. Yo les enseño. En el canal está el tutorial para que la tejan. ¿Listo? Feliz día, Rosalena. Entonces, mis chicas, feliz día para todas. Aquí Pitufina también del Día de la Mujer les desea feliz día. Pitufina, del Día de la Mujer. Entonces, ahora sí nos vamos con la historia de hoy. ¿Listas y preparadas con la historia de hoy, mis chicas? Vamos a leer la historia de hoy que nos va a dejar muchísima enseñanza. ¿Cuál es la dinámica para las que son nuevitas y no saben lo que hacemos todos los domingos? Todos los domingos nos conectamos a la misma hora, 3 de la tarde, hora Colombia, eh, para contar una historia de ustedes. Si alguna tiene alguna historia por contar que le haya pasado con un cliente, con una clienta, tejiendo, con un pedido, me la envían y me la escriben por privado y aquí en el live pues la contamos. Y aprendemos, opinamos porque nos autorizan a opinar, nos autorizan a opinar y qué haríamos nosotras en su lugar, qué hubiéramos hecho. Y la historia de hoy está terrible. Entonces, esa es la dinámica. Cada domingo hay una historia, puede ser anónima si tú no quieres que se sepa quién la contó, de quién es. Si tú no quieres que diga tu nombre, pues no lo digo, puede ser anónimo. O también puedes darme tu nombre. Gracias, Lorena.
Puedes darme tu nombre y lo decimos y de qué país. Y pues opinamos todas acá. ¿Listo? Y aprendemos. Aquí nadie juzga, mis chicas. Es lo primero que les digo. No vamos a juzgar. No vamos a juzgar que hay, que porque es que, porque, ay, que porque hizo eso, ay, que señora, que no es que. No vamos a juzgar. Vamos es a aprender y apoyarnos todas las crocheteras. Así que todas las crocheteras que estamos acá, vamos a aprender de las experiencias vividas de las demás. Y vuelvo y te repito, si tienes una historia que quieras contar, me escribes, porque para el próximo domingo tenemos una y ya después no tengo historia. Así que, mis chicas, las que tienen la historieta ahí guardada y no me la quieren contar, escríbamela porque nos quedamos sin historia para aprender. ¿Listo? Así que, mis chicas, nos vamos a leer. Voy a leerles la historia. La historia de hoy viene de México y de Jen. ¿Listo? Jen, de México, nos va a contar la historia de hoy. Me hidrato. Dice, presten atención. Aquí voy. Aquí voy con la historia. Pónganle cuidado porque les voy a preguntar qué opinan. ¿Qué opinan? Voy a ser como toda una profesora. ¿Qué opinaron? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de la historia? Esta historia nos la comparte Jen desde México. Ella nos dio permiso de contarla y también de mencionar su nombre. Así que Jen, si estás por ahí, besitos y gracias. Jen nos cuenta que cuando apenas empezaba comenzando en el mundo del tejido, apenas estaba empezando, llevaba más o menos un año emprendiendo. ¿Listo? Más o menos llevaba un año emprendiendo con el crochet. Como muchas de nosotras, pues al inicio todavía estaba aprendiendo a poner los precios, ¿no? Y a valorar por lo que realmente vale el trabajo tejido y el trabajo de los amigurumis. Un día, un día, Jen decidió inscribirse en una Expo Bazar que se hacía el 15 y 16 de septiembre en México, porque esta historia es de México, ¿no? Que es una fecha muy especial porque celebran la independencia del país. Entonces, todas las que están aquí mexicanas, pues saben de qué les estoy hablando. Pues yo estoy en Colombia, pero ustedes las mexicanas saben que esa fecha es especial, ¿cierto? El 15 y 16 de septiembre y más o menos ustedes saben de qué nos habla Jen de la Expo Bazar, porque yo, pues ustedes de México saben más o menos cómo son las Expo Bazar de allá. Ella había tejido muñecas de princesas Disney. Ustedes saben que en el canal tenemos muchas princesas Disney. Entonces ella me dice que había tejido muchas princesas para la expo y me dice que las vendía en 450 pesos mexicanos cada una. Las que son mexicanas saben cuánto es eso. 450 pesos mexicanos cada una. Si saben de más o menos cuánto eso equivale a dólares, les agradezco por ahí que me escriban. Y pues aquí en Colombia ella me dice que más o menos eso equivale a 105.000 pesos colombianos. 105.000 pesos colombianos me parece un buen precio. Entonces, dice, entonces llega una señora a su puesto del bazar y Jen pensó, pues qué emoción, qué emoción, aquí viene mi primera venta grande, grande. Entonces la señora, ¿por qué? Porque la señora empezó a escoger muñeca tras muñeca, o sea, empezó a escoger muñecas y dice que al final pues ya llevaba cinco muñecas escogidas y varios llaveros, me dijo Jen. O sea, 5 muñecas, princesas, y más encima varios llaveros. O sea, era una venta significativa en un Expo Bazar, una venta grandecita. Pues para las que han participado en ventas de bazares, pues normalmente se vende es así por unidad, ¿no? Pero no así, pues casi que docena, media docena. Entonces Jen estaba feliz porque pensó que sería el comienzo perfecto pues, para su fin de semana en la feria. Pero cuando llegó el momento de pagar de la señora, llegó el momento de pagar de la señora le dijo que quería llevarse todo por 1,000 pesos mexicanos. O sea, si
si Jen me está diciendo que vendía a 450 pesos mexicanos cada muñeca, que equivale a 105,000 pesos colombianos, la señora se quería llevar todo por 1,000 pesos mexicanos, que equivalen a 235,000 pesos colombianos. 5 muñecas. 5 muñecas por 235,000 pesos, si cada una la está vendiendo en más de 100,000. O sea, ni siquiera por la mitad del precio de la venta real, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí sí yo me quedé en shock. Entonces dice, Jen y las personas que estaban en el stand con Jen le trataron de explicar con calma a la señora que no era posible, o sea, que no era posible que se llevara toda esa mercancía por 1,000 pesos mexicanos, que eran los precios establecidos, pues. Pero aquí viene lo caótico de la historia. O sea, la señora se molestó muchísimo, tras encima se molesta la señora, y empezó fue a gritar. O sea, yo cuando leo la historia, yo leo la historia que ustedes me mandan y yo solo me imagino la escena, ¿no? Me imagino la película, el momento. Yo en mi stand o Jen en su stand ahí y cuando se le explica, no, o sea, señora, usted no me puede llevar 5 muñecas por ese valor, porque se están vendiendo cada una a tal precio. Y la persona lo que haga es molestarse y más encima empiece a gritar, o sea, yo no me imagino yo cómo hubiera reaccionado. O sea, ustedes cómo reaccionan. Yo ni siquiera me imagino, yo lo que hago es quedar en shock, o sea, quedo así como que en shock. Entonces ella me dice que empieza a gritar, a discutir y que lo peor de todo es que empezó a espantarle los clientes, que empezó a espantarle las personas que se acercaban al puesto. O sea, Jen, si estás por ahí, cuéntanos qué fue lo que pasó con eso. Y que en ese momento, pues, ¿qué pensamos? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo en ese momento quedo en shock. Yo creo que Jen quedó en shock. Claro, esa venta que comenzó de pronto como algo de que voy a tener una venta grande, terminó siendo un espectáculo para la gente. O sea, una experiencia súper incómoda. Entonces ella me dice algo importante. Ella me termina la historia diciéndome que aprendió algo importante. Aprendió que no todo el mundo va a valorar tu trabajo, pero que eso no significa que tu trabajo no tenga valor. Lo repito, no todo el mundo va a valorar tu trabajo, pero no significa que tu trabajo no tenga valor. Y también aprendió algo que muchas crocheteras terminamos aprendiendo tarde o temprano, y es no acceder a los precios que quieren imponer los clientes. Porque, mis chicas, los clientes quieren tratar de ponerle el precio a lo que nosotras tejemos y no es así. Nosotras somos las que ponemos el precio a lo que tejemos. O sea, somos nosotras las que sabemos cuánto vale, no el cliente. El cliente no nos puede decir, ay, pero es que yo estoy llevando 5. Ah, pero es que yo estoy llevando 6. Ah, pero es que yo le estoy comprando media docena, una docena de muñecos. Nosotros no producimos en masa como máquinas para hacer descuentos. Eso hacen descuentos y ahorita les hago las preguntas y me responden. Eso hacen descuentos cuando compran a gran cantidad los materiales al por mayor y tienen máquinas allá que operan y trabajan al por mayor, pero nosotros trabajamos es con las manos, o sea, nuestras manos no conocen algo de que descuento o de que por cantidad, que porque tejí 6, 7 muñecas te las tengo que dejar a precio de 2 o 3 solamente por... No, si dediqué igual de tiempo una muñeca que las otras. Entonces, es importante que tengamos presente de que nosotros no nos podemos dejar manipular, de que nos vengan a acomodar los precios como el cliente le gusta. Pues mi opinión, aquí va mi opinión y la voy a escribir. La escribí, así que la voy a leer. Esta historia me parece súper importante porque muchas de nosotras empezamos exactamente así, mis chicas. Muchas empezamos así. Al inicio uno piensa que si baja el precio va a vender más. Díganme si no. Muchas empezamos pensando que si usted le baja el precio al amigurumi vas a vender más, porque lo estoy dejando más barato que otra persona. Entonces el cliente me lo va a comprar a mí y no a la otra persona que lo tiene más caro. Entonces yo voy a vender más.
Eso es lo que normalmente uno cuando está empezando a tejer y a vender piensa y caemos en ese error. Vuelvo aquí. O que tiene que aceptar cualquier oferta para poder no perder la venta. O sea, tengo que aceptar lo que el cliente me ofrece porque si no, entonces pierdo la venta. Y eso es lo que los clientes creen, que entonces si yo no acepto ese precio que me está ofreciendo, entonces voy a perder esos muñecos. Y que entonces ya era la única persona que me los iba a comprar y ya me voy a quedar con ellos. Y ya no los voy a vender. O hasta nosotras mismas pensamos eso, es que si no le bajo el precio y no se lo lleva. Y entonces después se me quedan aquí en el stand o después se me quedan aquí de la feria y me toca llevármelos para la casa. Entonces empezamos a pensar eso. Y eso es una mentalidad errónea, mis chicas. O sea, no crean en mentiras. El cliente siempre va a regatear. El cliente siempre va a pedir descuento. Siempre. Siempre va a pedir descuento, porque eso es algo normal que todos hacemos, de pedir descuento. Pero eso no quiere decir que nosotras tengamos que rebajarlo tanto o que nosotras creamos que porque no se llevó las 6 muñecas o 5 muñecas que me va a comprar, entonces ya se me van a quedar aquí y las voy a tener que regalar después. No, o sea, no. ¿Por qué? Entonces escribí, pero con el tiempo uno entiende que si empezamos a regalar nuestro trabajo, la gente también se acostumbra a eso. La gente se acostumbra. Un amigurumi no es algo que sale de una máquina. Hay horas de tejido, hay horas de diseño, hay horas de paciencia. Eso tiene valor, mis chicas, eso tiene valor. Y algo que hizo Jen me parece muy bien fue no ceder. O sea, mi opinión es esa, Jen. O sea, felicitaciones por no ceder. Por no ceder a la clienta que además de que por debajo, gracias Adriana, por debajo completamente, gracias, por debajo completamente mi chica hace el trabajo de Jen, ofreciéndole ni la mitad, o sea, además de que lo por debajo también informó escándalo, también se puso a espantar los clientes, también se puso a gritar, o sea, en realidad Jen hizo súper bien en no ceder. Adriana, gracias. Jen hizo súper bien en no ceder y aunque la situación fue incómoda, lo supo sobrellevar. Entonces, para mí, esa es mi opinión, es lo que yo pienso al respecto. Y quiero hacerles estas preguntas a ustedes para que ustedes opinen con esta historia, ¿vale? Mis chicas, ¿a ustedes les ha pasado algo similar como Jen vendiendo los amigurumis en alguna feria, en algún momento en que un cliente llegó, pidió algo, pidió en masa? Uy, usted hace princesas, le encargo las 10 princesas, las 12 princesas, ¿en cuánto me las deja? Pero es que yo le estoy comprando 12. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez alguien les ha querido bajar el precio de una forma exagerada? O sea, no pidió un descuento de unos pesitos, sino que pidió descuento de casi más de la mitad del precio. ¿No les ha pasado esa historia de que, ¿y qué pasa si les doy el material? ¿Y qué pasa si yo te compro el hilo? ¿En cuánto me queda entonces el amigurumi si yo te doy el hilo? ¿Qué hacen ustedes ahí? La voy a leer. ¿Qué hacen ahí? Dicen, sí, entonces se lo dejo a tanto. Se lo dejo a tanto porque me trajo el hilo. ¿Sí? ¿Hacen eso? ¿Qué habrían hecho ustedes en lugar de Jen? Mis chicas, ¿qué habrían hecho ustedes en lugar de Jen? ¿Creen que al inicio cuesta poner límites con los precios? Y esas son mis preguntas. Voy a leer los comentarios. Voy a leer los comentarios, mis chicas, porque sí me interesa mirarlas. Mirar qué hacen ustedes. Si les ha pasado, díganmelo. Es muy común, mis chicas, es muy común que nosotros nos pidan descuento. Y es muy común también ver a muchas de ustedes bajar los precios y ceder al descuento. Es muy común, mis chicas. ¿Por qué? Por lo que les decía al inicio, por el miedo de que no lo vayamos a vender. Gracias.
Dice que quedamos en un precio y a la hora de pagarlo no me quiso pagar y no le di el producto. Eso es algo que también nos ha pasado, que también nos pasa. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Aquí ella nos dice que no le dio el producto. A mí me ha pasado, pero les bajamos a los familiares. Pero sí les bajamos a los familiares. Bueno, a los familiares pues es otra cuestión, aunque la historia del domingo pasado, no sé si fue la del domingo pasado o el antepasado, tuvo que ver con un familiar también algo similar, que hasta la lección y el aprendizaje fue que hasta la misma familia muchas veces no nos ayuda mucho, ¿no? Porque la historia de la vez pasada creo que era de Marita, nos hablaba acerca de su prima, ¿no? Pero en el caso de que la familia nos apoye, pues uno le hace un descuentico a la familia, pero no considero que haya sido así súper descuenta, ¿no? Pero sí, mis chicas, voy a leerlas. Dice, coincido con la colega Jen, me dice Jennifer, no se puede malbaratar nuestro trabajo, nos toma tiempo y materiales. Hay que aprender a valorarlo, mis chicas. Por eso es que les digo, o sea, muchas veces nos entra el temor y el miedo a qué hacemos si viene la oportunidad y nos ilusionan tanto con encargarnos 5, 6, 7 muñecas para luego darnos el precio de que yo, no, esto es lo que yo te voy a pagar, yo no te voy a pagar todo eso, yo voy a llevártelo, pero a este precio, esto es lo que yo tengo. Entonces, como es artesanal, eh, como ya te contesto, como es artesanal, piensan que entonces tengo que ceder a eso que, a eso que me estás ofreciendo. Y no, nosotros también tenemos la autoridad de poner el precio. Por ejemplo, aquí Jennifer nos pregunta, ¿en cuánto sale un Winnie Pooh de 20 centímetros? Y con esta pregunta les hago la sugerencia. Nunca, nunca, mis chicas, el precio lo coloquen de acuerdo a lo que otras tejedoras te digan. Por ejemplo, aquí la historia con Jen nos decía que Jen las muñecas, las princesas, las cobró a 105.000 pesos colombianos, o sea, a 400 algo pesos mexicanos, ¿no? Cualquier persona puede decir, ah, Jen la cobró a eso, entonces el precio que le debo poner es ese, ¿cierto? O nosotros a veces, cuando yo vendía, me llegaban muchas preguntas así, entonces yo vendía y publicaba la foto de lo que estoy vendiendo y en vez de llegarme clientes interesados en comprar, me llegaban era mismas artesanas y crocheteras interesadas en saber era en cuánto yo lo estaba vendiendo para ellas saber y calcular y decir, bueno, sí, estoy bien, bueno, no, estoy muy mal, estoy cobrando mucho. Entonces se hacían pasar por clientes. Y yo lo notaba, mis chicas. Uno lo nota. Yo sé cuando estoy hablando con una crochetera y no con una clienta interesada en comprarme el peluche. Entonces, aunque nosotros nos hagamos pasar por clientas para preguntar el precio, lo notamos. O cuando están ustedes en su stand de feria y pasa la tejedora mirando y, ¿a cómo esto? Y uno la mira, usted también teje. Entonces tú quieres saber es el precio, no quieres comprarme. Entonces no nos guiemos por el precio que ponen otros. Guíense por el material que inviertes, por el tiempo que le dedicas. Yo creé un curso de cómo vender tus amigurumis en el canal. Por allá en el canal está, vayan y búsquenlo en las playas, en las listas de reproducción está. Y les enseño en cada clase cómo aprender a poner el precio. Aprendamos, aprendamos porque todos los precios son diferentes. Hay que colocar cuánto gastamos de material. En cada país el material es diferente. El que tú le utilizas es diferente al mío. Yo puedo utilizar un material mucho más costoso y tú puedes utilizar un material mucho más económico. 100% algodón, otro acrílico, cambian los precios. También la hora de trabajo. Aquí en Colombia la hora de trabajo vale tanto, a otro país otra cosa. Hay muchos factores que influyen en que una artesana le coloque el precio, entonces debemos aprender a hacerlo. Allá en el canal hay un curso para que vayan y lo hagan y ustedes solitas sacan la fórmula tun, tun, y ponen el precio a sus amigurumis, ¿ok?
Tampoco se guíen tanto por el tamaño, porque hay diseños que son de 20, 15 y son súper complicados y súper laboriosos y un montón de piezas. Y hay otros que son más grandecitos y son súper sencillos. Entonces, de acuerdo no del tamaño, sino de la complejidad del diseño. Pensé que era de ventas, perdón, gracias. Ay, no, tranquila, tranquila, tranquila. Aquí estamos para aprender todas. Entonces voy a leer los comentarios. Dice, por aquí, yo iba por aquí. Ay, se me fueron todos los comentarios. Eh, Ay, sí, mira, Jenny nos dice, se puso a gritar y decir que no compraran, que porque le queríamos robar. Imagínense, aquí Jenny ya nos está diciendo. Y quería, y que porque le queríamos robar y así, le queríamos robar y así. Y pues a mí se me caía la cara de vergüenza porque nada más nos veían raro los demás. Al final, como la reportaron. Fueron los organizadores y la sacaron, pero pasé el oso de mi vida y ni fue mi culpa. Ay, Jenny, ¿sí ves? O sea, no tenemos nosotros que sentirnos mal. O sea, fue la persona que no supo manejar el momento. O sea, la persona que pensó que porque era un stand de artesanías iba a comprar todo bien rebarato, regalado y no se le dio, pues entonces se fue enojada. Pero no podemos sentirnos mal porque el oso y la vergüenza lo hizo ella haciendo el tremendo escándalo. O sea, o sea, tú hiciste súper bien, o sea, tú hiciste súper bien y supiste manejar la situación, porque hay personas que también se ponen a la par con el grito y a la par con el insulto, y no, usted por qué no me viene aquí a insultar y a tratar mal en mi stand, o sea, y se ponen a pelear también. Y hay personas que reaccionan de diferente manera y la reacción que tuviste estuvo súper bien. Se le pone en claro a la persona que esos son los precios y que no se le puede dar la venta de esa forma y ya si no le gustó, pues bien pueda, haga su escándalo como lo quiera manejar, pero tú en tu lugar y en tu postura. Entonces lo hiciste súper bien. No valoran nuestro arte, salen con muy caro, pues que, hmm, pues que lo dejan y que no molesten. Ay, no entendí. Espérame, leo bien el comentario de Jennifer. Salen con muy caro, pues que lo dejan y que no molestan. Yo soy de la que sí se venden sin, si ya después de, si ya, ¿qué? Ay, yo estoy leyendo súper mal los comentarios, chicas. Yo estoy como que estoy ciega o no. Yo soy de la que sí se venden. Vende, si no ya después se vende. Ah, ya te entendí, Jennifer. Sí, en el momento en que lo que yo les decía, que a veces pensamos que no lo vamos a vender y se nos va a quedar, pero no es así. Llega el momento de que no era para ese cliente, será para otro cliente. O sea, ese cliente que no lo valoró y que le quiso regatear y que saliera súper barato, uno dice, ay, no, ya entonces lo perdí, ya ese peluche me va a quedar ahí, se me va a llenar de polvo. No, o sea, va a llegar un cliente y eso era lo que a mí me pasaba, mis chicas. Fíjense que yo cuando vendía los amigurumis, a mí me pasaba mucho eso. O sea, yo no tejía muchas veces pensando en que este diseño no tiene salida. O sea, yo todo lo buscaba era pensando en qué diseños tienen más salida o qué diseños están más vendiéndose y si no, no tejía. Pero ese es el error. Nosotras debemos tejer todo porque es que todos, para todo hay clientes, para todo, mis chicas. De pronto en este momento sí es bueno tejer lo que más tiene salida, por ejemplo, las guerreras K-pop, lo que sale de Mario Bros, porque la gente en el momento recuerda y de pronto busca más y compran más eso. En los stands, los llaveros alusivos a la época, que las florecitas del Día de la Mujer, que, pero cuando no, no importa, tejer otro tipo de cosas y otros diseños a la gente les va a gustar y van a tener salida, o sea, sí, en algún momento se va a vender. Perdámosle el miedo, mis chicas. Gracias, saludos. Hola Nancy, saludos.
Perdámosle el miedo, o sea, perdámosle el miedo a que se nos queden los amigurumis. No, 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 tengámosle fe, pongámosle fe, que en algún momento el cliente va a llegar para ese diseño, en algún momento llegará. No fue ese, pero llega otro después. No lo vamos a tener que regalar. ¿Quién dijo? Porque ese es el miedo de uno siempre. Ay, después me toca regalarlo, después me toca salir de él regalándolo en una piñata. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ay, esto es confesiones crocheteras. Y a mí me pasaba, yo pensaba, ay, después me tocará salir de él en una piñata, regalarlo darlo en un cumpleaños que me inviten. Pero no, mis chicas, pongámosle fe. Gracias, Maritza. Y ustedes saben que yo leo los comentarios tarde. Coincido, sí, ese ya lo leí. Cuando me dicen que compren ellos el material, les mando a comprar el más caro. ¿Quién me dijo eso? María José. Uy, María José, qué mala eres. Sí, lo que yo les decía, cuando nos dicen, ¿qué hacemos cuando nos dicen, ay, vale tanto, listo, lo cotizaron, y luego, ¿y si yo te doy el material? O sea, como queriéndole decir a uno que le pareció caro, eso es decirle que le pareció caro. O sea, si me cotizan un diseño, les doy el precio y luego me contesta, ¿y si te doy el material? Pues es como queriendo bajarle el precio, ¿cierto? Regateando. Entonces, si yo te doy el material, ¿cuánto me va a salir? Entonces, entonces ahí entonces donde uno dice, bueno, está esperando de que yo le baje el precio, ¿cierto? De que yo le diga, bueno, entonces ahí sí el material es bien económico. Entonces hagan como María José, mándenlos a comprar el más caro que haya, el hilo más costoso del mercado. Porque el que yo utilizo es bien económico. Las que están aquí en Colombia saben que el macramé es económico. ¿Has hecho al hombre araña? Sí, Victoria. El hombre araña está en el canal, está con máscara removible. No es un hombre araña común, sino que es grandecito y la máscara se le quita y se le pone. ¿Listo? Cuando se le quita, pues queda el rostro de él como hombre y se le pone la máscara del hombre araña y el cuerpecito del hombre araña. ¿Listo? Por allá lo encuentras. Yo hice girasoles para el Día del Amor y no pude vender nada. Ay, no, Juliet, Judith, Judith. En algún momento salen, Judith, en algún momento salen. Eso no tengamos miedo de que se vayan a quedar. En algún momento sale. Vuelves y los republicas. ¿Qué días y qué horas te conectas para enseñar, Ketty? En el canal, yo enseño los tutoriales, son en el canal, en la plataforma de la Y, que está aquí en el perfil, encuentras el enlace, ¿listo? Sí, el macramé es económico, sí, muy buena calidad. Sí, María Cristina, esa será mi mami, María Cristina, esa es mi mami. Sí, hermoso lo que haces, eres de Colombia. Gracias. Cuando uno menos espera, se venden, no se dañan. Exacto, eso es lo importante, mis chicas. Por ejemplo, las flores, todas las personitas que salen a vender hoy flores en el Día de la Mujer, ¿cuántas ventas de flores no hay en la calle y por todas partes hoy en el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Santiago dice que yo también utilizo macramé. Entonces, mis chicas, se marchitan, se marchitan. Si no se venden, se marchitan. Entonces, nosotros tenemos el don y el privilegio de hacer algo que lo podemos guardar, si lo sabes guardar muy bien, que no se llene de polvo, que no se dañen, que conserven la forma. Vuelves y las publicas y salen. O sea, republiquen mucho. Ese es un truquito que les doy, una sugerencia. Ya vamos para una horita de live. Una sugerencia que les doy, mis chicas. Si algo no se vendió en el momento y quieren que llegue un nuevo cliente que sí va a ser el cliente de ese diseño, republiquen, mis chicas, republiquen, utilicen las redes, utilicen las plataformas, vuelvan y publiquen el diseño, vuelvan y pónganlo, cámbienle la foto, pueden tomar otra foto con más llamativa, una foto más de otro ángulo, ¿no?
y vuelven y lo ponen. O sea, tiene que tener salida en algún momento. Eso era lo que yo hacía, ¿listo? A mí me pasó, hice muchas flores y ahí se quedaron y poco a poco se me están vendiendo. Sí, sí, poco a poco se van vendiendo, mis chicas. Sí, mis regalos en un bautizo y fiestita infantil, dice Jennifer. A veces nos pasa. Yo fui a una feria con mi jefa y nos pedían rebajas. Que por qué tan caro, que no son difíciles de hacer. Ay, no, ¿qué tal? Los extranjeros sí pagaban. Mi jefa les manda a tiendas y está más caro ahí. Sí, los extranjeros sí valoran un poquito más cuando vienen y ven cositas artesanales, valoran un poquito más. De pronto las personas que son de nuestra misma localidad son las que dicen, ah, pero eso se hace fácil, ah, pero eso, y, pero lo dicen es para que uno les deje más barato, pero en realidad no es así. Yo aprendí que si no les gusta mi precio, que busquen otro lado. No vendo casi nada, pero se, se los voy a dejar delegado a mis hijos. Ellos que los vendan, para mí es terapia. Guadalupe, qué bueno, qué bueno. Hay que dejarles también a ellos un legado, ¿cierto? O dejarles cositas a los hijos, a los nietos, a los familiares. Jenny dice, a mí alguna vez me dijeron eso, que si me daban el material, ¿cuánto? Y le pedí y le di el precio le dije todo lo que necesitaba, relleno, aguja, ojitos, hilazas, gancho, marcadores, etcétera. Hay que hacerles la lista completa. Cuando a mí me dicen que me dan el material, les cobro casi igual. El material no es lo importante, sino nuestro trabajo. Eso es lo que cuesta más que el material. Sí, mis chicas, eso es lo más importante porque el material muchas veces es económico, pero lo que más vale es las horas de trabajo y nuestra dedicación en el diseño. Así que debemos aprender a valorar el trabajo y no bajarle los precios, mis chicas. En la enseñanza de hoy de nuestro live, no le bajen los precios a los diseños, por favor. Por favor, no crean que porque le bajan le van a vender más. Se equivocan, mis chicas. Venden un poquito más, pero no en cuestión de valor. O sea, venden de pronto en cantidad, pero no en cuestión de valor. El valor y el precio sigue siendo muy poquito lo que vas a ganar. Entonces no vale la pena. ¿Listo? Ese ramo me encantó. Sí, Rocío, este ramo lo traje aquí para el live, para mostrárselos, para que nos acompañaran en el live de hoy, en el live del Día de la Mujer. Es un ramito que está ya en el canal para que vayan y lo tejan en la macetita con el circulito de la tierrita que le tejimos, le hicimos unas flores, unas rosas de dos colores, le hicimos el pajarito, el colibrí y le hicimos, ahorita le acabo de enterrar estas florecitas que son las que les voy a estar enseñando en un crochet express. Al inicio del live me decían que en todos los países le dicen clavel o claveles, así que las voy a estar enseñando. Se tejen en menos de una hora. Una solita la puedes tejer como en 15 minutos. ¿Listo? Son súper fáciles. Solo debes tener el palito de pincho para enterrarla y listo. Y yo las clavé ya aquí en este ramo que tengo, que me encantó. Entonces se las voy a estar enseñando en un crochet express. Entonces, mi chica, la enseñanza de hoy, ¿cuál es? ¿Qué les deja enseñanza hoy la historia de Jenny? Me encanta tejer, pero no sé cómo vender ya que tengo a mi bebé de 2 años y no me deja hacer mucho. Rosy, a mí me pasaba lo mismo cuando empecé a vender. Tenía a mi niña bien pequeñita. Entonces lo que yo hacía era que los raticos, los pocos raticos que me dejaba tejer, que sí son muy pocos cuando están pequeñitas, mientras duermen o bueno, mientras uno les pone por ahí algo de televisión. Lo que yo tejía, listo. Lo que yo tejía, mis chicas, era para la misma familia o la misma, o para mi hija, sí, lo que yo tejía, si le que tejía un tapete para la habitación, o si le tejía un vestidito, o si le tejía una muñequita,
Para ella, pues eso era lo que yo ofrecía. Cuando lo tejía para ella, ofrecía eso. Entonces, en los poquitos ratitos, seguir tejiendo. Y ya después, pues vienen muchos más clientes. Entonces, ¿cómo les pareció estos claveles? Se los voy a enseñar. ¿Listo, mis chicas? ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Les estaba diciendo que me escribieron en los comentarios que les deja hoy de enseñanza la historia de Jen. La siguiente historia del otro domingo va a estar también de bastante aprendizaje, no se lo pueden perder. Viendo esos claveles me acordé, tengo que armar mucho por ahí, los buscaré para el Día de la Madre. Sí, sí, estos son lindos como para que hagan varios. Yo hice 3, voy a sacarlos. Yo hice 3 para mostrárselos aquí en el live para que los tejan conmigo y puedan hacer ramos para vender. ¿Listo? Puedan hacer ramitos para vender. Y recuerden, mis chicas, entonces, ninguna me escribió el aprendizaje de hoy. Ahorita se los digo yo entonces. Ahorita se los digo yo entonces al final del live. ¿Listo? Miren, ya por ponerme a sacarlas otra vez. Mírenlas. Es que se las quiero mostrar a las que ingresaron hasta ahorita. Si las armamos así en un ramito, se verían lindas. Armarlas así en un arreglo, con un peluchito. Un Snoopy que vamos a hacer. Yo siempre les digo para cuando les deja. Gracias, gracias. Un gusto. Ay, busco tu canal. Por aquí el comentario de Ketty. Gracias, Ketty. En el perfil está lindo el canal, ¿listo? Donde están todos los tutoriales y patrones y todo lo que quieran tejer conmigo. Allá hay un montonero de personajes. Para las que están nuevitas, el canal es puros personajes, mis chicas. Ustedes entran al canal y lo que ven son personajes habidos por montones porque nos dedicamos mucho a los personajes de películas, de series, de todo. Entonces el canal es más que todo eso. Siempre busquen, la maestra ya haría el hombre araña, voy a mirar, la maestra ya haría Valerina Capuchina, voy a mirar. Todos son personajes porque yo les dejo todo lo que son personajes. El clavel tiene 2 colores, sí, Ketty, solo este tiene 2 colores. Este tiene rosadito por dentro y por fuera el bordito es rosado más oscuro. Estos sí son de un solo color. Por eso este es mi favorito. Este es mi favorito. Y el ramo también me gustaron mucho las rosas. Pero entonces, ya saben, mi chica, se los voy a estar enseñando en el canal, ¿ok? En un crochet express porque es muy fácil de tejer, se teje en menos de 1 hora, así que en 15 minutos ya tenemos una flor, entonces en un crochet express es perfecto. Perfecto. Mejor los pongo por aquí que no me tape el colibrí. Entonces, mis chicas, ya vamos a terminar con la colección ya terminando el live, antes de ponerles la enseñanza o el aprendizaje de hoy. Ay, quedó mejor así. La enseñanza del aprendizaje de hoy antes de terminar. Ustedes saben que yo les dejo un audio bien lindo con todo lo que hemos aprendido con esta historia. Jen, si no te has ido, gracias por permitirme contar tu historia, Jen, gracias. Gracias por contármela, gracias por estar aquí, gracias por permitir también que aprendiéramos, que opináramos, gracias por autorizar que opináramos. Vea, no, de Perú, no, de Colombia. Entonces, agradecerte, Jen, por participar. Todas aquellas que tengan una historia por contar que les haya sucedido, me escriben por privado y la estaremos contando aquí. Puede ser anónimamente o puede ser como Jen, dando la opinión y participando también en los comentarios como lo hizo Jen para aclararnos y ampliarnos un poquito más la historia. Así que agradecemos a Jen por participar. ¿Se puede hacer pedido? No, vean, solamente enseñamos los tutoriales de cada diseño que mostramos acá. Están en el canal. Entonces, mis chicas, gracias a Jen por permitirnos opinar, y
Gracias a ti, gracias a usted por leerla, Miss. Gracias, Jen. Gracias a ti. Y entonces, mis chicas, todas las que están pendientes del canal, estamos trabajando, ya saben, mis chicas, estamos trabajando en completar varias colecciones que tenemos. La colección de Sanrio, estamos terminando ya, tratar de cerrarla ya con Hello Kitty, con el disfraz de osito. Va a estar, va a estar. Entonces estén pendientes. Después la verán por aquí atrás. Por aquí junto con Kuromi, My Melody, Cinnamon Roll, por ahí la verán. Y mis chicas, también estamos ya cerrando y completando la colección de las chicas superpoderosas. Entonces ya saben también que las chicas superpoderosas ya están. Ya está Bellota o Cactus, ya también está allá para que vayan y la tejan, junto con Burbuja, Bellota y Bombón, que ya se las muestro. Y Bombón que estará este jueves. Los videos en el canal todos los jueves, 2 p.m. hora Colombia, y pues Bombón ya estará la otra semana, ¿listo? Y ahí terminamos las chicas superpoderosas. ¿Has hecho todos los amigos de Kitty? Solamente hemos hecho a los principales, que es Kuromi, My Melody, Cinnamon Roll y Hello Kitty, ahorita que va a estar con disfraz de oso, ¿sí? Pero no hemos hecho más. ¿Dónde puedo ver el tutorial? En el canal. Aquí en el perfil está el enlace del canal, de la plataforma de la Y. Creo que el lenguaje de señas, la Y es esta, el lenguaje de señas de Colombia. Entonces ahí está el canal, todos los tutoriales. Y también si quieren adquirir el patrón escrito, también lo pueden hacer, aunque yo sé que les gusta más ver el tutorial. Yo sé que sí. Entonces, mis chicas, estamos tratando de cerrar colecciones, ¿no? Les mencionaba, colección de Sanrio, nos falta Hello Kitty, que ya está. Yo lo que pasa es que no la traje y no la quiero mostrar todavía. Eh, el otro domingo miro y se las muestro. ¿Cuánto cobras por un muñeco? No vendemos, no vendemos. Hola Mari, soy de Argentina. Hola Mari, aquí en Colombia. Entonces, mis chicas, tratando de cerrar colecciones, aquí tenemos ya con estas tres, las de las chicas superpoderosas, las cerramos ahí. Y seguimos con Guerreras K-Pop, que ya les muestro las que ingresaron o están ingresando. Gracias, Margarita. Margarita dice que están muy hermosas las chicas superpoderosas. Vero Ortiz. Gracias. También va a tejer el colibrí. Ay, gracias, Jennifer. Sí. Entonces, mis chicas, después seguimos con la colección de las guerreras K-pop. Yo siempre les voy soltando así de a poquito, de a pedacitos, y me salto luego a la otra colección y vuelvo a la otra colección. Y me salto, le estoy teniendo las colecciones así como a pedazos, pero es por complacerlas a todas, porque es que me dicen, ay, pero faltó Hello Kitty, entonces yo, bueno, voy a parar estas y tengo Hello Kitty. Y luego, ay, pero faltó las otras guerreras K-pop, entonces, bueno, voy a parar esto y voy a tener las guerreras K-pop. Y así. ¿Qué tela es? Es hilo, no tela, sino es hilo. Hilo, yo te dejo con hilo macramé, ¿listo? ¿Cómo es la temática para aprender? En el canal están los tutoriales para aprender a tejer. Si saben tejer crochet, se les facilita mucho más el aprendizaje para tejer amigurumis. ¿Listo? Pero tienen que saber más o menos los puntos básicos del crochet, ¿vale? Hola María Dorado. Hola Vale. Entonces, en el canal tengo un curso desde cero para empezar a tejer amigurumis. Tengo varios cursos. Curso para aprender a tejer, curso para aprender a vender, curso para leer patrones escritos, que está en el otro canal, pero también curso para
¿Cuál es el otro que les dejé? Hemos hecho varios cursos en el canal. Es acrílico, el macramé es acrílico. Algunas marcas me salen 100% acrílicas y hay otras que me llegan con un porcentaje, pero muy poquito de algodón y la mayor parte acrílica. Por eso es que queda como con una textura firme. ¿Sí lo han notado? Ustedes se han notado en mis tutoriales que los amigurumis quedan como con un poquito de firmeza, no quedan tan rígidos, no quedan tan blandos, perdón, no quedan así como tan blanditos. ¿Cuál es el canal? El link está ahí en el perfil, ¿listo? Los tutoriales no tienen costos, Malu. Los tutoriales son gratis en el canal porque son por la plataforma de la Y. Son gratis los videos, ¿listo? Solo es suscribirse, por favor. Solamente deben suscribirse, por favor. Por favor, suscríbanse. Es lo único. Del resto todo es gratuito, ¿vale? Entonces por allá los pueden, el canal se llama como igual aquí como estamos en la plataforma Creative Crochet. ¿Listo? Sí, qué hilo tan bello y brillante. Sí, es un hilo de 2 milímetros de grosor, es de 2 milímetros, es gruesito. Y pues tiene un poquito de firmeza, por eso no quedan así como tan blanditos. ¿Listo? Entonces vamos a tener a las otras dos. Las otras dos se van a tejer con el mismo cuerpo, pero no les digo, mi chica, sobre todo aquí a las que están aquí por la plataforma de la Y. Rocío dice que espera que pronto teja la colección de la era de hielo. Es que de la era de hielo no hemos tejido ninguno. Entonces, mis chicas, ay, aquí está haciendo un clima más rico, están unos truenos, rayos, relámpagos y centellas, creo que va a llover. Entonces, mis chicas, yo me desvío del tema. ¿Yo qué estaba diciendo? Ah, que no les digo que vayan adelantando los cuerpos de las otras chicas, de las otras guerreras K-pop, porque lo más probable es que sí lo teja con el mismo cuerpo, ¿sí? Pero ay, gracias, Lupita. Que Lupita dice que me sigue y ya hizo algunos. Copito es súper lindo, copito sirve. El hilo copito también sirve. Entonces, mis chicas, no les digo que lo hagan porque vayan adelantando el cuerpo, porque, miren, por ejemplo, aquí con Rumi, el chorcito va en el mismo cuerpo base. Entonces, de pronto hacemos lo mismo con ellas. Entonces, de pronto el pantalón va ahí mismo o la camisa, entonces debemos ir cambiando en cierta ronda el color. Entonces, sí va a ser el mismo cuerpo base, pero no les digo que lo adelanten. Así como hice con las chicas superpoderosas, que las chicas sí yo les dije, bueno, son el mismo cuerpo, solo vayan y tejan con burbuja, igualito, solo cambien de color de celeste a verde o de celeste a rosado como con bombón. Entonces ahí se puede, se puede. Yo he hecho todos los traraleros, traraleros. Ya, ese que hizo todos los traraleros. Es que ¿hiciste todos? ¿Todos? Me falta subir uno. ¿Cuál? Sí, hiciste todos. Porque son muchos, yo tejí muchos. Ay, primera vez que alguien me dice que los tejió. Ay, mi chica, es que yo esos crochets press se los subí y sí vi que les gustó mucho y que tuvo mucha acogida. Yo feliz por las vistas, porque tuvo muchas vistas. Yo feliz, yo decía, bueno, si tuvo muchas visualizaciones, pues les gustó. Pero ninguna me ha mostrado cómo les quedó. Solamente en un video me pusieron ahí en TikTok la fotico en los comentarios, cómo quedó Chimpancini Bananini en una foto. Ah, Lupita dice que hizo a Valerina Capuchina. Sí, Judith, sí sirve tejer con Copito la Guerrera, sí. Entonces me pusieron una fotico ahí, pero no, ninguna más me escribió, yo hice esto, o me conocieron con esto. Y la verdad es que yo creo que salimos bastante lejos con esos tutoriales de los Roblox, porque tuvieron, creo que casi igual de las mismas vistas que tuvimos con Mirabel de Encanto. Porque con Mirabel de Encanto salimos del charco, o sea, con Mirabel, eso Mirabel la tejieron en todos los países habido y por haber, esa Mirabel fue furor.
Entonces, sí, mira, Janet dice que me conoció con la colección de Encanto. Entonces, mis chicas, y yo, mira, aquí Lupita dice que por Merlina. Entonces, yo decía, si alguien tejió esos roblos, porque yo decía, si alguien los tejió, entonces me falta subirles uno solito que me lo pidieron, me lo pidió un amiguito del colegio de mi hijo, entonces un compañerito del colegio de mi hijo, se lo hicimos, que era su personaje favorito de Roblox. Entonces, ese tengo pendiente subírselos en un crochet express. No sé si es conocido para las que les gustó lo de Roblox, no lo sé, pero si de pronto sus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, familiares, o hasta ustedes juegan Roblox y les gusta, pues entonces ahí va a estar uno más, un hito más, no las molesto más. A las que no les gusta eso de Roblox, no la molesto más, un hito más y ya ahí se acaban los crochet express de Roblox. Aquí nos dice que tejió a todos, pero que su favorita es Luisa, la de los músculos. Yo los hice a mi sobrino y los tiene de llavero. Listo, listo. Sí, son de llaveritos, son como llaveritos. Entonces va a haber uno más. De pronto el que sigue, el que me falta, le guste. Aunque no sé, no es conocido casi, pero bueno, ahí se los voy a subir. Alguien lo conocerá por ahí. Rocío dice, yo espero tejer esa colección maestra de Roblos porque a mi nieto le gusta y me los pidió. Sí, sí, téjeselos. Téjeselos y le tejes el personaje que más le gusta. El que más salió, el que más se volvió furor fue Trararerito. Trararerito, trararerito. Ese fue el que más salió. Del resto, de pronto Chimpancini y Bananiti. La vaquita Saturnita fue la que más, sí. Sí, primero transcribes el patrón y tejo viendo los videos. Sí, o sea, el patrón ahí es que me escribieron en la plataforma de la F que eso tan rápido que no aprende nada, que eso tan rápido que no aprende nada. Y la idea de esos crochet express es que pausen el video, o sea, que pausen el video y escriban. Porque si yo me pongo a tejer ahí a enseñarles, eso sale un video para un video completo de la plataforma de la Y, o sea, un video re largo. Entonces hay que escribirlo. Sí, me di cuenta es que en algunas plataformas no se puede pausar. No sé en cuál plataforma es que es. Creo que en la de la F. En cambio, en TikTok y en la de la Y, sí se puede picar y sí pausa. Entonces, mírenlo por las otras, porque igual el video yo lo subo a todas, a todas. A todas las plataformas yo lo subo. Entonces, si no les gusta en esa, se van a la otra y allá sí le pican y va pausando. ¿Listo? Yo ya les mostré todo esto, mis chicas. Preguntas, últimas preguntas, sugerencias. ¿Para qué? Para volver a felicitarlas del Día de la Mujer y para ponerles el aprendizaje de hoy y despedirnos con el audio del aprendizaje. No se me vayan a ir sin escuchar el audio de la enseñanza de hoy porque nosotras necesitamos es aprender. Aquí no venimos a chimosear, aunque sí un poquito a chimosear, pero no venimos a juzgar ni nada de eso, ni a señalar, ni ay, ¿por qué hicimos? No. En mi zona está de moda las K-pop. Ay, sí, sí. Están de moda todavía, ¿cierto? ¿Alcanzo a tejerles las otras? ¿No es tarde? Porque alguna, ay, no, cuando las teja ya para qué, ya para qué. Pero creo que no es tarde, ¿cierto? Se las alcanzo a terminar de subir. ¿Cierto que sí? Qué lindo pajarito. Sí, el colibrí. ¿Cierto? Sí alcanzo. Apenas te conectas, Laura, bienvenida. Apenas para escuchar el audio del aprendizaje de hoy de la historia.
Apenas me conecto, me gustan tus tutoriales. En algún momento me salvaste con el de Garfield. Bendición desde México. Laura Ramos, también un abracito para ti. Bendiciones para ti. Me alegra que te haya servido Garfield. Garfield es de mis personajes favoritos. El diseño como nos quedó, ¿saben? No sé, yo lo veo y me gusta mucho. Me gusta mucho como la expresión que le dimos al rostro. Es la primera vez que veo tus likes. Tiene una mano mágica. Gracias, 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 mis chicas. Gracias. La no alcanzo a ver. Espérenme que acá me toca retirarme. La Flaquis, gracias. Sí, mis chicas. Entonces, yo creo que sí alcanzamos a hacer a las otras. Si me esperan unas semanitas, alcanzamos a tejer a las otras de las K-pop y van a quedar bien grandecitas y lindas. Me pidieron de Zootopia, pero me dijeron que muy caro. Mejor compro un peluche. Ay, pues vaya, le dije. Jennifer, pues vaya, compre un peluche. Es que es muy diferente comprar un peluche en las partes donde vienen de otros países hechos así al por mayor y en máquinas que algo exclusivo, exclusivo y artesanal, porque todo lo que se teje es exclusivo, mi chicas. Por ejemplo, un diseño que tú tejas, sea cual sea el patrón, así el patrón esté repartido por todo el mundo, tú lo tejiste y como tú lo tejiste no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque es que cada artesana teje diferente. Todas, todas, así sea el mismo patrón, así sea el mismo diseño, todas tejen diferente. Le pueden poner un toque especial, único. Entonces, eso es lo que vale y lo que cuesta, porque es único, es exclusivo. Se lo estás tejiendo exclusivamente para un niño, exclusivamente para una niña, exclusivamente para un familiar, para el cliente. No lo vas a encontrar en ninguna parte y lo puedes asegurar. Se lo puedes asegurar al cliente. Lo que yo te voy a tejer y te voy a entregar, no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo, porque yo lo estoy creando y diseñando exclusivamente para ti. No lo voy a sacar en duplicación o así por masa como máquina. Entonces le puedes hacer exclusivamente algo a las personas y eso es lo que vale. Entonces sí, mándelos a que le compren el peluche en otro lado, si le pareció caro. ¿Cierto, mis chicas? ¿Me podrías enseñar a hacer a Hello Kitty? En el canal va a estar, ¿listo? Deben estar pendientes. En el canal va a estar Bergie. ¿Cómo pueden expresarse así tan lindo y bello de ese trabajo? Cuando teje uno, lo entenderá el trabajo. Sí. O sea, cuando lo tejan y cuando la gente aprende a tejerlo, ya saben cuánto es que vale realmente. Todo lo artesanal, ¿cierto? Bueno, mis chicas, últimas preguntas y ponemos el audio para despedirnos. Feliz Día de la Mujer a las que entraron a mitad del live, a las que entraron hasta ahorita al final. Feliz Día de la Mujer. Que tengan, bueno, terminen, porque ya aquí en Colombia se está acabando y en otras partes también. Y en otras partes creo que ya es de noche en España, ya es de noche, pero que terminen un día maravilloso, bendecido, bendecido, bendecido. Y pues este ramo es para ustedes del Día de la Mujer. Pronto les voy a estar enseñando entonces a tejer el clavel para que lo hagan en un crochet express así súper fácil y rápido de 1 minuto. Lo van pausando y escriben el patrón, ¿listo? Y vayan y si quieren tejer este ramo, esta maceta de flores, en el canal también está, ¿listo? Feliz Día de la Mujer, sí. Sí, mis chicas, gracias, gracias por unirse. Feliz día para todas de la mujer. Ya saben, mis chicas, ya saben, este jueves va a estar el tutorial de, de bombón, ¿listo? Este jueves, para que sepan, este va a estar este jueves. Y el próximo jueves, el de Hello Kitty, de lo Hello Kitty con su disfrazito de osa o de oso, ¿listo? Va a estar por allá. Y pues ya les dije todo lo que vamos a tejer, que eso es un montonero que tengo en lista, un montonero. Sería lindo que tejas a los príncipes de Disney. Solo tejimos una. Gracias a ti, Lorena, por estar aquí.
Solo tejimos un príncipe que fue el príncipe de la Bella y la Bestia. ¿Cómo se llama el príncipe de la Bella y la Bestia? En el canal está Príncipe Adam, creo que fue. Y lo tejimos con la máscara de quitar y de poner. Ay, ese fue espectacular. Ay, yo siempre me alargo. Yo aquí me puedo quedar 3 horas más. Mis chicas, el colibrí, porfis. ¿Hace el live los domingos? Sí, todos los domingos, Malo, a las 3 de la tarde, hora Colombia. Contando historias, las historias que ustedes me digan. Y aprendemos de las historias de ustedes. El colibrí está ahí en el canal junto con el ramo o la maceta, ¿listo? Entonces, mis chicas, ay, ¿yo qué estaba diciendo? Ahora se me olvidó. Fue por un comentario. ¿Cuál es tu canal? El canal está en el perfil, mi chica. Aquí en el perfil está el canal. Aparecemos así como aquí, Creativa de Crochet. Ah, el príncipe, sí. Entonces estábamos hablando del príncipe. Entonces lo hicimos con la máscara de quitar y de poner. Se le pone la máscara de bestia y se le quita y queda el príncipe. Esa idea la trajimos del hombre araña que lo hicimos así con la máscara de quitar y de poner. Príncipe Adam, sí, Jennifer me dice que el príncipe Adam. Jen, sí, sí, tenemos pendiente a Coraline también. Yo la tenía pensada tejer para vacaciones y se me pasó y me puse a hacer otras, pero Coraline también estaba ahí. Últimas preguntas, mis chicas. ¿Tienen preguntas? ¿Algunas dudas? Haz la colección de los príncipes. Sí, tenemos pendiente hacer más príncipes. Para todas esas flores. Uy, gracias del Día de la Mujer. Feliz día, mis chicas. ¿Las consintieron? ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? Díganme que les dieron algo. A mí me dieron oblea, oblea. Las que son de Colombia saben que es una oblea. Me invitaron a almorzar, me dieron de postre oblea. Son solo los domingos, entre semana también. Los live son solo los domingos. Por TikTok, solo los domingos. Por la plataforma de la Y hacemos más seguido, creo. A veces cuando tengo que bordar el rostro de las muñecas, hago live y se los dejo guardado para que sepan cómo bordarlas y así. A mí me dieron, a mí me dieron dolor de cabeza, dice Cristina, dice, me dieron dolor de cabeza. Ay, no, ay, no. Sigo esperando mi regalo aún, dice Jennifer. Bueno, mis chicas, voy a ponerles el audio ya. Gracias por acompañarme en este live. Gracias a Jen, que nos permite Jen con su historia, ¿no? Que Jen nos permite con su historia aprender más. Así que vuelvo y le agradezco a Jen. Y si tienen historia, recuerden, mis chicas, si tienen historia, escríbanmela porque están dormidas. Escríbanmela al privado para contarla acá, la historia, ¿ok? Porque necesitamos aprender de todas. Nos vemos el siguiente domingo, mis chicas, el domingo al domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué número de agujas usas? Me dice Gladys. Yo utilizaba anteriormente 3.5 y a partir del año anterior, llevo ya más de un año, creo yo, tejiendo con la número 3. ¿Listo? ¿Por qué? Depende de la tensión con que tejas. Pero pero te recomiendo siempre tejer con una numeración por debajo de la recomendada en el hilo, ¿listo? Si la lana o el ovillo que compras dice que tejas con la 3.5, teje con la 3, porque los amigurumi siempre se teje con una menor, para que queden un poquito más ajustados, más apretaditos, ¿listo? Se van tan rápido, dice Ana Rosa. Sí, Ana, estamos desde las 3. Entonces, mis chicas, sigo dándole las gracias a Jen. Ya me quedé sin voz. Recuerden, vuelvo así de rapidez a recordarles. Apenas te despiertas de la siesta, dice Fátima. No, Fátima. Apenas, entonces recordándoles ya para irme y dejarlas con el audio.
Las que entraron tardecito aquí por la plataforma de la Y va a quedar grabado para que vuelvan y lo miren y escuchen la historia y aprendamos, ¿ok? Va a quedar grabadito ahí en la plataforma de la Y para que lo lean, lo vean. ¿Con qué aguja teje el macramé? Con la 3. Yo tejo con la 3. Entonces, mis chicas, y en algunos detallitos con la 2.5, pero solo en algunos detallitos que queden bien ajustados. La maceta la encuentran en el canal, los claveles que les mostré, que les estaba mostrando los claveles, eso los van a encontrar en un video crochet express. Les mostré también a Pitufina, que Pitufina vino a desearles feliz Día de la Mujer. Vino Pitufina, que desde hace rato no aparecía en cámara. Así que Pitufina vino a decirles feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a todas mis chicas bellas y hermosas y preciosas que me aman tanto y siempre me acompañan y me echan flores y me le dan me gusta y me le comentan los videos y las amo un montón. Ustedes no imaginan la energía con la que yo termino los live. Bendecida por tenerlas a ustedes. Entonces, Pitufina vino a decirles que feliz Día de la Mujer. Y ahora sí, ya no repito más porque si no, mejor dicho, aquí nos quedamos hasta quién sabe a qué horas. Entonces, mis chicas, las voy a dejar con el audio, ¿ok? No se me vayan a ir, tienen que escuchar el audio. Antes de terminar este live, quiero que nos quedemos con una pequeña reflexión, sobre todo hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. La historia de Jen nos mostró algo que muchas hemos vivido alguna vez, ese momento en el que alguien no valora lo que hacemos, en el que alguien intenta bajar el precio, minimizar nuestro trabajo o hacernos sentir que lo que creamos no vale tanto. Pero hay algo muy importante que quiero recordarles hoy. Detrás de cada amigurumi que tejemos hay una mujer que aprendió una habilidad con paciencia, una mujer que decidió crear algo con sus manos, una mujer que tal vez está emprendiendo, soñando, intentando salir adelante. Y eso tiene muchísimo valor, porque las manos que tejen no solamente hacen muñecos bonitos, tejen tiempo, tejen esfuerzo, tejen sueños. Muchas veces tejemos mientras pensamos en nuestras metas, mientras cuidamos de nuestros hijos, mientras cuidamos de nuestra familia, mientras buscamos una manera de construir algo propio. Y por eso, cuando defendemos el valor de nuestro trabajo, también estamos defendiendo algo más grande. Estamos defendiendo nuestro talento como mujeres, nuestra creatividad, nuestra capacidad de crear algo hermoso desde cero. Así que hoy, en este Día Internacional de la Mujer, quiero decirles algo a todas las que están aquí conectadas. Nunca duden del valor de lo que hacen con sus manos, porque cada puntada que dan es una muestra de paciencia, de dedicación, de fuerza. Y si alguna vez alguien no lo entiende, pues aquí estamos muchas mujeres que sí lo entendemos. Feliz Día de la Mujer, mis chicas, y gracias por estar aquí compartiendo este amor tan bonito por el crochet.